Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a hoy sábado, día 1 de mayo del 2021, día de San José Obrero. Hoy es el día importante dentro del mundo del trabajador, dentro de la iglesia también. Vamos a iniciar las Sagradas Escrituras que corresponden ya con el día de hoy, sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 97, dice lo siguiente: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantará al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamar al Señor tierra entera, gritar victoria, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 7 al 14. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre permanece en mí. Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creéis a las obras, en verdad os digo, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante la reflexión que lo que hemos leído hoy en las Sagradas Escrituras, lo importante que nos puede explicar mejor.
Hoy esa reflexión tiene que ser muy importante. Vamos a leer la carta que nos manda nuestro hermano Edgardo Guzmán, misionero claretiano. Queridos amigos y amigas, nos dice nuestro hermano, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura se nos presenta una problemática muy sentida por la comunidad cristiana primitiva, el rechazo del Evangelio por parte de los judíos y la predicación posterior a los paganos. Esta experiencia de la primera comunidad nos ofrece también a nosotros elementos que siguen siendo válidos para la misión de la Iglesia hoy. En primer lugar, debemos ser conscientes de la contradicción que genera la predicación del Evangelio. Si bien es cierto que muchos se convirtieron con la predicación de los apóstoles, muchos también rechazaron fuertemente este anuncio. Esto nos consuela a nosotros hoy, porque el anuncio de la buena noticia sigue chocando con la incredulidad, la indiferencia, la hostilidad. El hecho de los apóstoles nos hace ver que es normal que la predicación del Evangelio encuentre obstáculos y dificultades ante los cuales no podemos desanimarnos. Llama fuertemente la atención cómo en el medio de la persecución, del rechazo, los individuos del Señor se llenan de alegría, que viene del Espíritu Santo, por la certeza de seguir las huellas de Jesús. El justo rechazado por la humanidad y exaltado por Dios. El tema fundamental del texto del Evangelio es la relación entre Jesús y el Padre. El evangelista nos presenta que Jesús es el mediador que nos conduce a la comunión con el Padre. Jesús es el camino al Padre porque nos lleva a través de su misma persona. Él está en el Padre y el Padre en él. De esta comunión recíproca entre Jesús y el Padre se comprende que el conocimiento de Jesús nos lleva al conocimiento del Padre. Para los discípulos el lenguaje del Maestro es confuso. Felipe le pide, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hasta ese momento los discípulos no comprendían que se trataba de llegar al Padre en la persona de Jesús. Los discípulos no lograban reconocer en la presencia visible de su Maestro las palabras y las obras del Padre. Esta es una gracia a pedir, descubrir en Jesús el rostro del Padre. Solo mediante la fe llegamos a conocer y vivir desde esta experiencia en comunión. Y esto es lo que permite a sus discípulos continuar la misión iniciada por Jesús. Jesús quiere animar a todos los que creen en Él a participar en su misma comunión con el Padre y de su obra de salvación. Gracias, hermano Guzmán, por tu reflexión. Es bastante completa, pero aún quedan unos flecos por avanzar. Voy a centrarme en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura y en el Evangelio. Dejemos el Salmo, que está muy bien contemplado. El Salmo dice en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52, nos dice: el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Los judíos rechazaban esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos decían, los judíos rechazaban porque seguían las directrices de los sumos sacerdotes, las directrices de los levitas, de las personas, no del pueblo judío. El pueblo judío escuchaba la voz y lo entendía, pero cuando llegaban los levitas y los sumos sacerdotes, es cuando incitaban a las personas para separarlos del camino. Es para mí, bajo mi punto de vista, el pueblo judío es un pueblo que está muy atado, no digamos esclavizado porque es una palabra muy fuerte, sino muy atado por las costumbres de los sumos sacerdotes
a la palabra de Dios. Y vayamos a las Sagradas Escrituras, cuando nos dice nuestro Señor: ¿a quién haces caso? ¿Al hombre o a mí, tu Dios? Entonces, si tú quieres tener vida eterna, seguirme, tener vida eterna, como por siempre, y seguir a tu Dios por siempre y eternamente, alabando, glorificando al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. ¿Por qué haces caso al hombre? ¿Por qué se hace caso al hombre? Debemos ser conscientes como pueblo, que nosotros no estamos para aquí para hacer caso al hombre, estamos para cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Eso es importante. Aclarado ese punto, vamos al Evangelio. Nos dice: si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Así que, qué fácil es conocer eso. Es conocer al Señor. Yo creo en ti, mi Señor. Si yo creo en ti, creo en el Padre. Y creo en el Espíritu Santo que habita en mí. Así creo, así debo creer. Y si yo me dirijo al Hijo, me dirijo al Padre. Padre, en nombre de tu Hijo, si es tu voluntad concederme, solicito, si es tu padecer, por la súplica o oración que te pido. Y cuentas lo que necesitas, lo que deseas. Y si el Padre, al escuchar que viene en nombre del Hijo, el Padre escucha toda oración, toda clemencia. Dice: ahora ya lo conocéis y ya lo habéis visto. Pero Felipe dice, no está conforme. Dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo tiene delante. Lo tiene delante. Vayamos así. Vayamos un poquito más, avanzar. Tú, el que me está viendo, que es católico, que ha recibido el Espíritu Santo, y Dios te dice: hagamos a nuestra imagen y semejanza. Tú, que sigues al Señor, que ayudas al Señor, evangelizas por todo, sirves en la iglesia, sirves en su iglesia, ayudas en todo. No eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti y tú habitas en él. Si el Espíritu Santo habita en mí y yo habito en él, lo mismo me pasa con Dios. Lo mismo, Dios habita en mí y yo habito en Dios, porque todos somos uno. Nos unimos a Dios Padre. A ver si lo comprendemos esto. Parece un juego de palabras, pero es la profundidad. Hay que darle profundidad a esa palabra. Hay que darle esa profundidad que nos pide el Padre, que nos pide el Espíritu Santo. Si yo habito en el Padre y el Padre habita en mí, si me estáis viendo a mí, estáis viendo al Padre. Vayamos a nosotros. Si el Espíritu Santo habita en mí por obra del sacramento del bautismo, si el Espíritu Santo habita en mí y yo habito en el Espíritu Santo, mi imagen es imagen al Espíritu Santo. A ver si lo comprendo. Es clarísimo. Es clarísimo. Las formas físicas no tienen, las formas físicas materiales no tienen, porque Dios es espíritu, no tiene una forma física. Dios está en todos lados. Está en mí, está en ti, está en todos lados.
la pequeña célula, tú coges el sagrario, coges el Santísimo y el trocito de pan, un trocito del cuerpo, pequeñito, pequeñito, ahí está el todo. El todo no es una parte del todo, no, es el todo, es el todo. Por eso, cuando no se pide la comunión en la mano, no se dice que la comunión en la mano, la comunión en la boca, de rodillas en la boca, porque cae un trocito pequeñito al suelo y se pierde todo. Por eso, no, el Señor no está para eso. No está para eso. Ponemos al Santísimo en la lengua, cerramos como si fuera una ventosa, la parte superior, y metemos hacia dentro el Santísimo. Y el sacerdote te coge por una punta y te la pone en la lengua. Y te deja en la lengua. Y tú cierras, en el momento te pones así una punta en la lengua. Tú cierras y el sacerdote suelta. Y tú la sorbes hacia adentro. Sorbes el Santísimo hacia adentro. Y comas de su carne, bebes de su sangre, tendrás vida eterna. Nos dice, sigue diciendo, Jesús replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo digo no lo hablo en cuenta propia, es el Padre el que habla. Y ahora pregunto, es el Padre el que habla. Una persona, un sacerdote, cuando el sacerdote va a decir el Evangelio en el altar, primero ¿qué hace? Se dirige al altar, se dirige al Santísimo. Señor, envíame tu Espíritu para que limpie mi boca y mi lengua, para que evangelice correctamente, dé tu palabra correctamente. Se dirige al Santísimo, para que el Espíritu... Después, cuando se pone el sacerdote en el altar, en el atrio, a decir el Evangelio del día, no está hablando el sacerdote. No está hablando el sacerdote, está hablando Dios. A través de su Hijo. Su Hijo está ahí, el Espíritu Santo está ahí, y es Dios el que está hablando hacia el Hijo. Y ver en algunas iglesias como alguna mujer unos hablando con otros, no escuchan lo que están hablando, la palabra de Dios. No escuchan la comprensión. No escucha lo que el Señor te está diciendo. Porque no es el sacerdote el que está hablando. No. Es Dios el que te está hablando en ese momento. Por medio del sacerdote. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo que habita en ese sacerdote. Por eso es importante ir a misa. Aparte de recibir y como no, aparte por recibir, y es siempre recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque así tendremos vida eterna. Dice, el Padre que permanece en mí y el mío, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras, en verdad os digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. No está hablando diciendo que Dios lo hará, sino dice, Padre, en nombre de tu Hijo,
entonces es el Hijo el que te va a hacer lo que pides, para que el Padre sea glorificado, pero bajo mandato del Padre. Y el Padre va a ser glorificado gracias a lo que tú pides. Qué fácil es. La comprensión es tan fuerte. Lo que nos quiere decir hoy en el Evangelio de San Juan, que es una reflexión que debemos comprenderla muy profundamente. Hay que leerla varias veces, porque es una fuente de fe, una fuente de sabiduría, que hay que enriquecerse. Hay que llenar el espíritu de esta fuente. Deben comprenderla. Bueno, hermanos y hermanas, espero que la reflexión que nuestro hermano y lo que les he dicho quede muy profundo, quede reflexionado completamente y podamos comprender mejor cada día las palabras del Señor. Y les veo en el próximo vídeo. Bendiciones.